Bienvenido al mundo del automovilismo con dos protegidos que exhiben unas habilidades en carrera caóticas pero magistrales. Dominaron dos generaciones, dando lugar a rumores que existieron y prevalecieron durante años en sus carreras. Esta es la historia de la supuesta pelea de Tony Stewart y Dale Earnhardt. ¿Qué causó este distanciamiento entre el dúo? No te vayas a ninguna parte mientras nos adentramos en sus caóticas historias. La disputa. Ya desde muy joven, Dale Earnhardt era un piloto de stock car con talento puro. Su padre, Ralph Earnhardt, fue uno de los mejores pilotos de circuitos cortos de Carolina del Norte en los años 60. Nacer en esa época y en ese entorno hizo que Dale se enamorara de las carreras de stock cars. Sus habilidades innatas se descubrieron por primera vez cuando tenía 12 años. El joven Dale condujo en secreto el coche de su padre en una de sus carreras y estuvo a punto de ganar la carrera contra los rivales de su padre. Asombrado y conmocionado por el talento de su hijo, Ralph decidió entrenarlo para continuar su legado. En menos de 10 años, Dale ya corría contra su padre en competiciones. Ralph conocía los peligros y los precios que a menudo tenían que pagar los corredores, así que trató de disuadir a Dale de seguir las carreras como carrera profesional. Pero Dale tenía demasiadas habilidades y talento, y también la determinación de conquistar las pistas ovales. Dale abandonó el instituto para perseguir sus sueños a tiempo completo. Al ver su determinación, Ralph volvió a entrenarlo. Pero era muy duro con Dale, más estricto con su entrenamiento como para asegurarse de que Dale tuviera siempre la disciplina suficiente para ser cuidadoso en la pista, pasara lo que pasara. A lo largo del tiempo que le entrenó, Dale se fue afianzando en sus habilidades. Aunque sus habilidades parecían agresivas, siempre le allanaron el camino en las pistas. Ralph sufrió un infarto y acabó falleciendo. Su muerte fue dura para Dale, que admiraba a su padre y siempre había querido demostrar su valía. Pero con la muerte de su padre, sintió como si Ralph no pudiera ver lo que Dale podía lograr. No obstante, Dale siguió remontando el vuelo. Convirtió el dolor y la pena por la muerte de su padre y los logros no resueltos en pura garra, y en poco tiempo empezó a dominar las pistas. Sus agresivos pero hábiles métodos de carrera le valieron el nombre de El Intimidador. Poseía auténticas habilidades y nunca era de los que hacían concesiones. De ahí que se ganara el prestigio y el respeto en las pistas, y se granjeara muchos fans y seguidores de su público. Aunque le llamaban El Intimidador, y siempre ganaba todas las carreras o tenía la sartén por el mango en los circuitos, muchos corredores solían admirarle. Tony Stewart era uno de esos pilotos. Tony, como Dale, era un protegido. Sus métodos eran bastante similares a los de Dale, pero nuevos. Tony siempre admiró a Dale, pero nunca tuvo miedo, ni se sintió intimidado para desafiarle en las pistas. Y a los 29 años, ya era reconocido por Dale. En la competición Gatorade Twin 125, Series de 1999, donde comenzó su carrera en la Copa NASCAR, demostró puro coraje al entablar una batalla contra Dale por el liderato durante las últimas vueltas. Aunque Dale salió vencedor, Tony impresionó con su actuación no solo al público, sino también al propio Dale. Dale descubrió su talento y le dio algunos consejos sobre las carreras. Este consejo fue como un acto de tutoría para él, ya que venía de alguien a quien admiraba y respetaba. Dale y Tony no eran de la misma generación, pero se convirtieron igualmente en protegidos y dominadores en sus respectivas épocas. Dale pertenecía a una generación que fue la edad de oro de la NASCAR. Sus habilidades en las carreras eran espectáculos para contemplar. Por otro lado, Tony pertenecía a la nueva generación de la NASCAR, con nuevos avances y transformación de métodos de lo antiguo a lo nuevo. Sus habilidades en las carreras tenían su propio estilo, incorporado con el estilo y los métodos de Dale. Estos formaron un nuevo conjunto de habilidades y métodos para dominar las pistas. En aquella época, se le llamaba a menudo el protegido de Dale, y se rumoreaba sobre todo que continuaría el legado de Dale. Tony estaba de acuerdo en que Dale sentó las bases y deslumbró al público con sus actuaciones y habilidades. Recogió algunos estilos y habilidades de estas actuaciones para incorporarlos a sus métodos y tácticas. Puede considerarse una forma de continuar el legado de Dale, pero no era una definición de sí mismo. La influencia de Dale fue algo que tocó a todos los corredores de entonces. Estar en la cima en esa época dorada
allanó el camino para que otros corredores dominaran la nueva era. Así que, siendo protegidos de generaciones diferentes, pero compitiendo frontal y ferozmente en cada competición, Tony y Dale se convirtieron en rivales. Sus competiciones eran esperadas con impaciencia por todos los espectadores. Con estilos similares, siempre impregnados de agresividad, el dúo siempre libraba feroces batallas en las pistas. Pronto se rumoreó que eran rivales profesionalmente y enemigos fuera de la pista. Pero, ser competidores equivale a tener animadversión el uno hacia el otro. Averigüémoslo. Especulaciones que desembocaron en hechos reales. La mayoría de las veces, se rumoreaba que Dale y Tony eran mentores y protegidos. Sin embargo, ninguno de los dos se pronunció oficialmente al respecto. En cambio, su respeto mutuo era evidente. Desde los consejos compartidos hasta las batallas justas, aunque encarnizadas, en las pistas. Esto demuestra que reconocen los puntos fuertes y las habilidades del otro y compiten con autenticidad, mostrando respeto mutuo. Sin embargo, la gente siempre especulará cuando no pueda comprender o entender aquello de lo que sabe poco. Tony y Dale nunca tuvieron una enemistad formal. Sin embargo, eran rivales. Sus batallas podían malinterpretarse debido a sus estilos de competición. Nunca transigir, pasara lo que pasara, y ser agresivos en las pistas. Por lo tanto, su relación siempre se malinterpretó y se rumoreó que tenían discusiones agresivas entre ellos fuera de las pistas. Pero ese nunca fue el caso. Su relación era meramente profesional, con un profundo respeto por las habilidades del otro. Tony siguió los consejos de Dale, que incorporó a su estilo, dominando sus circuitos y su generación. Stewart pasó la mayor parte de su temporada de novato asombrando a la gente, ya que su coche estaba a menudo entre los 5 primeros. Con su carrera en la Copa NASCAR empezando con fuerza, ganó un par de pole positions en circuitos cortos. Estableció el récord de victorias de un novato en la serie con 3, Richmond, Phoenix y Homestead, superando el récord de Davey Allison, establecido en 1987. Terminó su primera temporada en la Copa con 3 victorias, 2 top 5, 21 top 10, 2 poles y solo un DNF. También lideró 1.226 vueltas con un promedio de 10,26 y un cuarto puesto en la clasificación por puntos, lo que lo convierte en el mejor resultado en puntos de un novato en la era moderna, y solo superado por James Hilton, que terminó segundo como debutante en 1966. No es sorprendente que se llevara el premio al novato del año de la Winston Cup. Tony ya era un piloto de talento con habilidades innatas para las carreras por derecho propio, como Dale. Sin embargo, la incorporación de Tony a la destreza de Dale en las carreras les unió el uno al otro. Por lo tanto, sus batallas de carreras eran entre dos rivales tratando de dominar las pistas, uno adornado con habilidades de la Edad de Oro, y el otro, exhibiendo estas habilidades de la Edad de Oro, pero con toques de la nueva era y la modernidad. De alguna manera despertaron especulaciones de diferentes tipos y formas. Además, un incidente aumentó esta especulación. En una de estas feroces batallas de carreras, Stewart tuvo un comienzo aterrador para la temporada 2021. Durante las 500 millas de Daytona, se vio involucrado en un accidente de 18 coches en la vuelta 173. El accidente comenzó en la recta de atrás, y también se llevaron por delante a Bobby Labonte y su hermano Terry, Rusty Wallace, Steve Park, Jason Leffler, Jerry Nadeau, Buckshot Jones, Andy Houston, Ward Burton, Mark Martin, así como varios otros corredores en la misma pista. Aún así, Stewart se llevó la peor parte, ya que su coche giró hacia atrás tras ser golpeado por Ward Burton. Esto empujó a Robbie Gordon, volcó 2 veces en el aire, enganchó el capó de Bobby Labonte y se detuvo en el infield. Stewart fue trasladado al Halifax Medical Center tras quejarse de molestias en el hombro. Su accidente fue eclipsado en gran medida por el accidente mortal de Dale Earnhardt en la última vuelta. Stewart se recuperó y ganó 3 carreras más en Richmond, en Finian y Bristol. Y, como había hecho antes, corrió cerca de la cabeza la mayor parte de la temporada. Sin embargo, su mentor y rival no oficial ya no estaba. Al principio, cuando estaba en el hospital, le llevaron a la misma habitación en la que estaba Dale, pero inconsciente y en mal estado. Antes de eso, Tony estaba en la cama del hospital pensando en el mal día que estaba teniendo.
Pero cuando vio el estado de Dale, supo que su día no era malo en absoluto comparado con lo que Dale estaba pasando. Durante la Daytona 500, en el Daytona International Speedway, el 18 de febrero de 2001, Earnhardt murió en un accidente de 3 coches en la última vuelta de la carrera. Este fue el mismo accidente de competición y de pista del que Tony resultó herido. Dale colisionó con Ken Schroeder después de hacer un pequeño contacto con Sterling Marlin y chocó de frente contra el muro exterior. Había estado bloqueando a Schroeder por fuera y a Marlin por dentro en el momento del choque. Los coches de Earnhardt y Schroeder se salieron del asfalto de la pista, cayendo sobre la hierba del interior del circuito en la curva 4. Segundos después, su piloto Michael Waltrip ganó la carrera, con el compañero de equipo de Waltrip e hijo de Earnhardt, Dale Earnhardt Jr. Terminó segundo. Sin embargo, Dale fue declarado muerto en el centro médico de Halifax a las 5 de la tarde, hora del este, a la edad de 49 años. El presidente de la NASCAR, Mike Helton, confirmó la muerte de Earnhardt en una declaración a la prensa. La autopsia realizada al día siguiente concluyó que Dale había sufrido una fractura craneal basilar mortal. 4 días después, el 22 de febrero, se celebraron los funerales públicos de Dale en la iglesia del Calvario de Charlotte, Carolina del Norte. El accidente de Dale inició una nueva revolución en las precauciones de seguridad en las carreras de stock cars. Perder a un rival formidable fue duro para Tony, pero después otro rival, Dale Earnhardt Jr., entró en escena. Con la controversia existente entre los Stewart y Earnhardt, todo empezó a actualizarse. Al igual que su padre, Dale Jr. era un talentoso corredor. Se unió a Earnhardt Incorporated y se dedicó a las carreras. Quedó segundo en las 500 millas de Daytona de 2001, la carrera que acabó con la vida de su padre e hirió a Tony Stewart. Entonces emergió como un formidable rival para Tony. Asimismo, los años anteriores, Dale Jr. siempre estaba en contra de Tony en las pistas, aunque compartían cierta historia debido al padre de Dale Jr. y las especulaciones de Tony. Nunca fue una situación de rivalidad. Sin embargo, se convirtió en el rival de Tony. Con unos sentimientos mínimos como los que había entre Tony y Dale Sr., su rivalidad tenía más animosidad que respeto profesional, ya que el dúo nunca podía tener una conversación decente sin sumergirse en acaloradas discusiones. Su rivalidad y animosidad continuó durante los primeros años de Dale Jr., que veía a Tony como un desgarro y estaba ansioso por competir con él. Durante su carrera en 1988, los dos pilotos de NASCAR tuvieron una acalorada carrera en Pikes Peak International Raceway. Discutieron acaloradamente cuando fueron llamados a filas en la NASCAR. Sin embargo, se reconciliaron unas semanas más tarde en Milwaukee, cuando Tony se acercó a Dale Jr. e hizo un gesto de ofrecimiento de paz con un apretón de manos, explicándole que no tenía nada en su contra y que esperaba ser su amigo si Dale Jr. también lo deseaba. Durante uno de sus podcasts, Dale recordó que él nunca habría dado un paso tan audaz, por lo que respeta el comportamiento de Tony y piensa en él como en un campeón. El advenimiento de las carreras de stock cars. El protegido de una nueva era, Anthony Wayne Stewart, nació el 20 de mayo de 1971. Comenzó su carrera automovilística en los karts a la temprana edad de 9 años. Al cabo de un año, ganó su primer campeonato. Durante su infancia, su padre ejerció una gran influencia sobre él. Desde muy joven, cosechó éxitos y ganó varios campeonatos y competiciones. Tras participar en varias competiciones y ganarse un nombre en su categoría, fue galardonado como novato del año de la USAC. 3 años más tarde, ganó el campeonato de la USAC National Midget Series y el campeonato de la USAC Silver Crown Series en 1995. Stewart se convirtió en el primer piloto en ganar la versión de la USAC de la Triple Corona, ganando campeonatos en las 3 principales divisiones de la USAC, National Midget, Sprint y Silver Crown. Lo más destacado del año fue su victoria en los Hood 104 Crown Nationals. Con la llegada de la Indy Racing League, que pretendía ofrecer oportunidades a los pilotos de base, Tony encontró su camino en las carreras de IndyCar. Tras unas negociaciones infructuosas con A.J. Foyt Racing, fichó a principios de 1996 por el equipo Menard como
incorporación de última hora para la temporada inicial abreviada de 3 carreras. En su debut en la IndyCar en el Walt Disney World Speedway, Tony lideró 37 vueltas y terminó en segunda posición tras su compañero novato Buzz Calkins. Deseoso de mejorar su posición en la IRL en la temporada 1996 y 1997, a menudo tuvo problemas para terminar. Lo intentó varias veces en diferentes carreras, pero cada vez quedaba segundo o ni siquiera ganaba a veces. Aún así, consiguió la primera victoria de su carrera en Pikes Peak, donde lideró todas menos 7 vueltas de una carrera de 200 vueltas, y se convirtió en el principal aspirante al campeonato de la serie. En esta carrera, una mala racha desbancó al líder Davey Hamilton del primer puesto. Tony ganó lo suficiente para vencer a Hamilton por el título de la IRL. Siguió terminando otros eventos de Midget, con varios rangos en 1997 y 1998. Esto le valió puntos nacionales y Copper Classics en ambos años. Entre su paso por la USAC y la IRL, Tony se ganó el apodo de Smoke, humo, porque se le patinaba el neumático trasero derecho en las carreras de tierra y reventaba el motor a menudo durante su carrera por el campeonato de 1997. Como había hecho los años anteriores, en 1998 volvió a correr en algunas pruebas de las Busch Series, aunque esta vez lo hacía para Joe Gibbs, entrenador de los Washington Redskins en el Salón de la Fama de la NFL, que estaba teniendo un gran éxito con Bobby Labonte en las Winston Cup Series. Cuando Tony fue capaz de terminar las carreras, terminó entre los 10 primeros y tuvo un tercer puesto en Charlotte. Las victorias y las carreras de Tony impresionaron a Gibbs, que lo contrató para conducir la mayor parte del calendario de Busch en 1998 para acompañar un calendario a tiempo completo en la IRL. La doble tarea no afectó a su rendimiento en ninguna de las dos series. En la IRL, ganó 2 veces y terminó tercero en el campeonato, pero su temporada fue una decepción, ya que terminó último en la Indy 500 debido a un fallo en el motor. Sin embargo, en las Busch, terminó 5 veces entre los 5 primeros en 22 salidas. Estuvo cerca de ganar su primera serie Busch, pero fue batido en un adelantamiento en la última vuelta por Matt Kenseth. Por otra parte, Gibbs confiaba lo suficiente en Stewart como para ascenderle a la categoría de Copa en la temporada 1999. Tony terminó su carrera de 3 años como piloto a tiempo completo de la IRL. Con el cierre de la IRL, ¿cuál es el próximo objetivo de Tony? Averigüémoslo, una nueva era en la NASCAR. Ese mismo año, Tony comenzó su carrera en la Copa NASCAR con una sorprendente explosión. Durante los Gatorade Twin 125, luchó en las pistas con Dale Earnhardt, con valientes movimientos de carrera en las últimas vueltas cuando Dale lideraba. Esto impresionó al público y al propio Dale. También clasificó a su Pontiac número 20, patrocinado por Home Depot, para las 500 millas de Daytona. Dale ganó la carrera, pero Tony dejó a muchos sorprendidos e impresionados por su destreza, que iba codo con un corredor legendario como Dale. A lo largo de su temporada de novato, siguió impresionando a la gente con cada actuación. Puede que no quede primero en la carrera, pero siempre consigue varias victorias con más seguidores y admiradores. Más tarde, en 2000, empezó a tener mala prensa debido a sus constantes incidentes en la pista. Era conocido por tener estilos de carrera agresivos y de corta duración. Su temperamento no era complaciente, especialmente con la gente que le caía mal, pero era un piloto espléndido. En una carrera en Watkins Glen, se enredó y chocó con Jeff Gordon, lo que hizo que se disgustara con Jeff en la pista. Sin embargo, en represalia, Gordon hizo un bump and run sobre Tony durante la temporada 2001 en Bristol para ganar una mejor posición final. Su plan funcionó, pero Tony tomó represalias cuando hizo un trompo a Gordon en Pit Road en un incidente posterior a la carrera. Aunque Tony fue puesto en libertad condicional por la NASCAR, hizo lo que quiso con Gordon. Esto provocó una fuerte discusión entre Tony y Gordon después de la carrera, que casi lleva a una pelea. Su carácter irascible le ha acarreado problemas, incluidas multas y libertad condicional. Era conocido por sus idas y venidas con los comisarios de carrera, por saltarse algunas normas en la pista o por sus bromas con los periodistas. Esto le granjeó una reputación de temperamento ardiente y llegó a ser conocido como el chico malo de la NASCAR.
La carrera de Tony continuó durante años, con campeonatos, premios, prestigio, reputación y popularidad. Luego vino otro accidente en 2013, una carrera sprint en Southern Iowa Speedway, donde un coche doblado hizo un trompo delante de él. Condujo directamente hacia el coche, mientras el coche estaba de lado, haciendo que volcara varias veces. El impacto de este accidente le costó los 2 huesos de la tibia y el peroné de la parte inferior de la pierna derecha. Se sometió a 2 operaciones quirúrgicas. Sus lesiones fueron tan graves que le costaron el fin de su racha de 521 copas sprint consecutivas, que se remontaba a 1999. Un año después, cuando su lesión estaba curada en un 65%. Corrió la Sprint Unlimited, pero tuvo otro accidente en el que chocaron 9 coches, incluido el suyo. Aunque fue sacado de la pista, pudo salir de su coche por sí mismo sin ningún dolor. Su pierna no resultó afectada. Ese mismo año, volvió a las carreras de coches de velocidad con su número 14 Sprint Car, el mismo coche que le rompió la pierna. El amor de Tony por las carreras al sprint era demasiado inmersivo como para abandonarlo, incluso después de algunos huesos rotos. Con sus lesiones anteriores, fue criticado por no tener la misma destreza y agilidad que una vez tuvo, pero silenció a sus críticos, dominando una vez más y ganando una carrera de sprint car en Tri-City Motor Speedway. Este regreso fue sorprendente, pero satisfactorio, ya que no decepcionó a sus fans que esperaban su regreso. 2 años más tarde, Tony se lesionó la espalda mientras conducía un buggy en las afueras de San Diego. Más tarde, se anunció que sufría una fractura por estallido en una vértebra lumbar, lo que le impidió competir en las entonces inminentes 500 millas de Daytona. Tras sus tratamientos, volvió a competir, pero nunca pudo terminar una carrera. Por consejo de su médico, no podía terminar una carrera, por lo que a menudo se cambiaba con sus compañeros de equipo. Durante otra carrera, se vio envuelto en una polémica en la que compitió contra su antiguo compañero de equipo Ryan Newman por el 10º puesto. Chocó con Newman en la tercera curva, provocando un choque múltiple de 5 coches, lo que puso fin a las posibilidades de Newman. Su intento de conseguir un 4º título terminó debido a sus malos finales, lo que provocó que fuera eliminado de la primera ronda de la persecución. Sin embargo, Tony puso fin a su carrera de 18 años en la competición de Copa, donde terminó en el puesto 22 en la Ford EcoBoost 400 de 2016, donde fue 2 vueltas abajo. Más tarde, fue incluido en el Salón de la Fama de la USAC por su brillante carrera en la USAC. Junto con una asombrosa carrera de carreras, es dueño de un equipo de automovilismo llamado TriStar Motorsports. También es propiedad suya la Fundación Tony Stewart, que dona fondos para ayudar a cuidar a niños con enfermedades crónicas y a pilotos lesionados en actividades automovilísticas. Debido a los peligros que rodean a los deportes de motor, muchos pilotos acaban sufriendo enfermedades y lesiones que merman sus vidas. La fundación ayuda a estos expilotos a recuperar sus vidas lo mejor posible. Tony se casó el 21 de noviembre de 2021 en México con su mujer, Leah Pruitt, una piloto de carreras estadounidense semi-retirada. Juntos dieron la bienvenida a su hijo, llamado Dominic, 3 años después. La pareja se unió por primera vez durante el bloqueo a través de su amor y dedicación a las carreras. Tony declaró que tener un compañero de vida que ame las carreras y que también sea piloto era una bendición. Podían entenderse y resonar el uno con el otro. Teniendo en cuenta la mala reputación de Tony por su mal genio y su poca paciencia, ¿alguna vez se peleó con Dale Earnhardt? Comparte tus opiniones en los comentarios. No dudes en darle a me gusta y suscribirte. Gracias por vernos.